Ok, cordial saludo. Me encuentro acá con los estudiantes de octavo B del colegio Melanie Klein School en Mosquera. Están allá haciendo la bulla. Esto es un material de apoyo que vamos a realizar para ellos, para que puedan estudiar alrededor de esta tercera meta de comprensión en el tercer periodo del año 2018. Y vamos a trabajar alrededor de las medidas de tendencia central con datos agrupados, donde aquí tenemos pues las diferentes formas de símbolos que se usan en matemáticas y en estadística para representar dicha información, donde tenemos que esto significa la media, esto significa la mediana y esto significa la moda. Vamos entonces a mirar qué es lo primero que tenemos que hacer. Ellos previamente han realizado, como primer paso, deben realizar una encuesta. Tuvieron de tarea la realización de una ficha técnica, la cual en este momento no vamos a dar un ejemplo del tema, pero lo que sí nos interesa es hacer un paso a paso de cómo realizar esas medidas de tendencia central en datos agrupados, donde el primer paso es realizar una encuesta. Detrás de cámaras realizamos, junto con los estudiantes, realizamos una encuesta sobre la estatura que tienen ellos, teniendo la información de 24 de 27 datos, o sea, nuestra muestra en este caso es de 24 datos. El curso está conformado por 28 estudiantes. En este momento les voy a decir cuál es el segundo paso que deben realizar, el cual vamos a hacer detrás de cámaras también, y ya ahorita vamos a colocar sus resultados. Este segundo paso para el caso de ellos es ordenar los datos de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer detrás de cámaras y ya volvemos. Bueno, detrás de cámaras hemos hecho ya la organización de los datos. Vamos a realizar vamos a copiar esta información para pasarla a la siguiente página. ¿Listo? Y poder darle continuidad a nuestra actividad. Bien, después de que tengamos los datos agrupados, como lo mostramos acá, vamos a tener que hallar la cantidad de intervalos que se quieren. Tenemos que organizar esa información. ¿Qué se debe hacer entonces? Definir la cantidad de intervalos. De acuerdo a una votación hecha detrás de cámara, decidieron los estudiantes que vamos a hacer 5 intervalos para la tabla que vamos a realizar. Para poder entonces hacer los intervalos, lo primero que tenemos que definir es nuestra amplitud. La amplitud lo que se determina por el dato mayor menos el dato menor sobre el número de intervalos que se quiere. En el caso del ejemplo tenemos entonces a 174 menos 154 dividido 5 me da, arriba me da, el numerador me da 20, dividido 5 me da entonces 4. Listo, bien, vamos a finiquitar este tercer paso, que es determinar lo que son los intervalos. Después de que tenemos los datos ordenados, hallamos nuestra amplitud, que de acuerdo a lo que vimos hace unos segundos es 4. Ahora lo que vamos a determinar son los intervalos, que son ¿cuántos? Son 5 de acuerdo a lo escogido por los estudiantes. ¿Sí? Acá se me olvidó la numeración, acá es 4 y acá es 5. ¿Sí? Chistes detrás de cámara que dicen mis chicos. Entonces, vamos a hacer los intervalos. El primer intervalo tiene que tomar al dato menor. ¿Cuál es en este caso, muchachos? 154. Muy bien. ¿Y hasta dónde llega? Esta lineecita no quiere decir que voy a restar. Lo que quiere decir es que va desde el dato menor hasta el dato. Esto significa dato menor, lo coloqué subtitulado de esa manera para economizar espacio, más la amplitud. Entonces tenemos 154 hasta 154 más 4, que nos da 158. Ese es el primer intervalo. El segundo dice que el dato menor más la amplitud, es decir, el último con el que cerré, que es 158. Y dice que va hasta el dato menor más 2 veces la amplitud, que es 154 más 2 veces la amplitud, que es lo mismo que 158 más 4, es decir, 162. ¿Cómo comenzamos el siguiente intervalo? Siempre con el que terminamos el anterior, es decir, ¿con cuál vamos a empezar?
Muy bien, con 162. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sumarle la amplitud, que en este caso es 4, entonces nos queda 166. Detrás de cámaras veían todo esto lleno de letras y no entendían la mayor parte. Ya cuando les aparece el ejemplo, creo que lo están entendiendo un poco mejor. ¿Con cuál empezamos entonces el siguiente? Muy bien, 166. ¿Y con cuál terminamos? Muy bien, 170. ¿Listo? Siguiente, ¿con cuál empezamos? 170. Y vamos a ver, Juan Guillermo, ¿con cuál terminamos? Muy bien, Juan Guillermo, terminamos con 174. Entonces, voy a colocar acá en verdecito. ¿Esto qué significa? No menos en este caso, sino que significa que va de 154, la parte verde significa hasta 158. De 158 hasta 162, de 162 hasta 166 y de 166 hasta 170, por último 170 hasta 174. Ya tenemos nuestros 5 intervalos. Ahora bien, tenemos que establecer dónde empieza y dónde termina. Para efectos de estadística, debe empezar con el dato menor, o sea que se debe incluir el dato menor. ¿Listo? El primer intervalo va incluyendo al dato menor y finaliza hasta el 158 sin incluirlo. Es decir, que ahorita cuando hagamos la tabla de frecuencias vamos a profundizar sobre esta parte. El segundo, todos los intervalos van a empezar incluyendo y terminan sin incluir, a excepción del último. Incluyendo, sin incluir, incluye, no incluye. Y el último tienen que incluir también al final, porque o si no, dejaríamos por fuera al dato mayor. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar nuestro cuarto paso, el cual consiste en realizar tabla de frecuencias. Realizar tabla de frecuencias la vamos a hacer detrás de cámara, de acuerdo a la información obtenida, y ya volvemos con la explicación de la misma. Bien, vamos a continuar. Para poder realizar la tabla de frecuencias necesitamos saber cuáles son las notaciones que se van a usar en ella, donde tenemos que X sub I va a representar la marca de cada una de las clases, F sub I representará la frecuencia absoluta, el I pues representa realmente son los intervalos, por tanto tenemos F mayúscula sub I será la frecuencia absoluta acumulada, F sub R la frecuencia relativa, F sub R, F mayúscula será la frecuencia relativa acumulada. Bueno, detrás de cámara hemos hecho el bosquejo de la tabla de frecuencias. Vamos en este momento a proceder a completar la información que ahí corresponde. Como se decía, el X sub I va a representar la marca de la clase. ¿Listo? Que en este caso, ¿cuál es la marca de la clase? El valor promedio de los límites del intervalo. Es decir, entre 154 y 158, ¿cuál será el valor de la mitad? 156. Ahí lo podemos calcular de dos formas, sumando esos dos y dividiéndolo entre 2, o sabiendo que la amplitud en este caso es 4, sumándole al límite inferior, que es 154, la mitad de la amplitud. Hay varios caminos. ¿Listo? Entonces, en el segundo, ¿cuál sería? 160. En el tercero sería 164. 164. En el siguiente sería 168. Y por último, 172. Otra forma que se puede hacer es hallando el primero y a ese primero irle sumando la amplitud. Dense en cuenta que la amplitud es 4. 156 más 4, 160. 160 más 4, 164. 164 más 4, 168. 168 más 4, 172. Es decir, que ¿cuántos caminos les mostré para hallar esa marca de clase? 3. Todos igual de sencillo. Para mí lo más fácil es hallar el primero y a partir del primero sumarle la amplitud. ¿Listo? Bueno, vamos a la siguiente parte, que es la parte de la frecuencia absoluta. Para esa frecuencia absoluta vamos a necesitar estar revisando nuestros datos de menor a mayor. El primer intervalo dice que va de 154 hasta 158, ¿cierto?
Entonces vamos a revisar cuántos datos cumplen esa característica. Pero mire, pilas, muchas pilas. El 154 se incluye y el 158 no se incluye. Entonces vamos a revisar nuestros datos ya ordenados. Entonces el 154 ¿nos servirá? Sí. El 55, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, no. Es decir, ¿cuántos datos me sirvieron en ese primer intervalo? 7. Y de esa manera vamos y colocamos en nuestra frecuencia absoluta, en ese primer intervalo, el valor de 7. ¿Muy difícil, chicos? Creo que está sencillo. Vamos a ver, solitos, inténtenlo hacer para el segundo intervalo que va de 158 a 162. Los escucho detrás de cámara para que me digan cuántos datos creen que son. Bueno, detrás de cámaras encontramos que el segundo intervalo corresponde a una frecuencia absoluta de 7. Vamos entonces ya con este preámbulo y este poco de práctica a hacer el tercero, que va de 162, incluyéndolo hasta 166, sin incluirlo. Entonces, 1, 2, 2 solamente o solo 1. Solamente 1, ¿por qué? Porque el 162 por un lado no lo tenemos, 163 me cumple y el 166 no lo puedo tomar por el tipo de intervalo que tenemos. Entonces realmente solamente nos sirve un valor y colocamos en nuestra frecuencia absoluta el valor de 1. Vamos al tercer intervalo, al cuarto, nos da 1, 2, 3, 4, 5, porque el 170 no lo puedo tomar. 5. Muy bien. Perdón que ese 5 me quedó un poquito feito. Y aquí la idea es que la exposición quede lo mejor realizada. Y por último, tenemos a 1, 2, 3 y 4. Más de uno lo concluyó porque sabían que se habían encuestado a 24 personas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a introducir una nueva letra para que la tengan presente, que va a ser la letra N. N va a representar la cantidad de personas encuestadas. Cantidad de personas encuestadas. Ok, chicos, entonces N representa la cantidad de personas encuestadas. Vamos a culminar el resumen de esta clase haciendo la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es esa frecuencia absoluta acumulada? Es la cantidad de personas que están en cada uno de los intervalos hasta ese momento. Por ejemplo, en el primer intervalo, ¿cuántas personas hay en total? 7. En el segundo intervalo, ¿cuántas involucran al primero y al segundo intervalo? 14. El tercer intervalo incluye a todos los del tercero y todos los anteriores, serían en este caso 15. En el siguiente serían 20 y en el último serían el total, que son 24. Algunos normalmente lo que hacen es el primero lo dejan quieto y después empiezan a sumar. El primero con el en diagonal, 7 y 7, 14, 14 y 1, 15, 15 y 5, 20, 24, 24. ¿Listo? Entonces, son dos interpretaciones, una es más razonable, la otra ya es más algorítmica. Vamos a mirar qué es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, por un lado, va a ser la primera representación es una fracción. ¿De dónde sale esa fracción? De la frecuencia absoluta, en la primera, la frecuencia relativa. Entonces, ¿cuál va a ser esa fracción? 7 dividido la cantidad de personas encuestadas, que es 24. La segunda, ¿cuál será nuevamente? 7 de 24. La tercera, ¿cuál creen que es? 1 de 24, 5 de 24 y la última es 4 de 24, se podría resumir en 2/11. ¿Por qué se deja un espacio más grande? Porque la idea es poder colocar el resultado. Básicamente aquí se pueden colocar los resultados aproximados de esa división o en porcentaje. Vamos a hacerlo en esta oportunidad en porcentaje. Entonces necesito que me colaboren haciendo las diferentes divisiones. ¿Cuánto da 7 dividido 24, por favor? Da 0,29. Entonces es aproximadamente 29,1%.
La segunda es exactamente la misma, 29,1%. En la tercera es 0.04, ¿qué? Sería 4,1%, porque cogemos el cociente y lo corremos la cifra decimal 2 unidades, y ahí tendremos un valor aproximado. ¿El quinto cuánto es? 0,12, ¿qué? Entonces sería como 12,2%. Y el último me daría el 5, ¿cuánto da la división de 5,5 y 24? 0,20. Por eso, entonces ahí sí era el 20%, 20% aproximadamente. Y el último, ¿qué será? Más o menos 16, ¿qué? Entonces 16,6%. Ahí están los porcentajes aproximados. ¿Qué es la frecuencia relativa acumulada? Si la frecuencia absoluta acumulada era la suma de las frecuencias absolutas, la frecuencia relativa hace exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, suma los porcentajes y va sumando las fracciones. La primera será nuevamente 7 sobre 24. La segunda, ¿cuál creen que será? Muy bien, 14 sobre 24. La tercera, 15 sobre 24. ¿Sí? La cuarta será 20 de 24. Y la última será 24 de 24, cuya división es 1 y por tanto su porcentaje significa 100%. ¿Listo? Entonces detrás de cámaras vamos a completar, con ayuda de ustedes de una vez. ¿Cuánto va aproximadamente estos resultados? 7 de 24 ya lo tenemos. ¿Cuál es 7 de 24 aproximadamente? 29,1%. Siguiente, sería la suma de esos dos. Sería 58,2%. Si lo hacen en la calculadora, ¿cuánto da esa fracción? 58,2%. ¿Cuánto da 14 dividido 24? Exacto. Da realmente 58,3 periódico por ciento, que en teoría sería la suma de los porcentajes anteriores. La tercera, 13 de 24. ¿Me lo dejas ver, por favor? Dice 0,625, entonces eso da 62,5%. Estos valores si ya los estamos entregando casi exactos. 20 de 24 es 10 doceavos, que sería lo mismo que 5 sextos. 5 sextos es, bueno, 0,83, entonces 3 periódico, entonces 83,3 periódico por ciento. Y así hemos terminado nuestra tabla de frecuencias, que no es otra cosa más que un repaso de nuestra clase de grado séptimo. ¿Listo? Ahorita vamos a continuar realmente con el nivel de grado octavo. Bueno, entonces vamos a hacer lo que son la moda, la media y la mediana de datos agrupados. Dejé la mediana de últimas porque es la que tiene una fórmula un poco más extensa. En el caso de la moda que es la primera, sencillamente se miran cuáles son los intervalos con mayor frecuencia absoluta. En el caso de del ejemplo que tenemos, miramos nuestra tabla y encontramos que los intervalos con mayores frecuencias absolutas son el primero y el segundo, que tienen la misma cantidad, la misma frecuencia absoluta. Por tanto decimos que la moda es medir entre 154 centímetros y 162 centímetros. Aquí los unificamos. Para el caso de grado octavo vamos a incluir un término que van a profundizar en años superiores, que es esta especie de Z como de al revés, que significa la palabra sumatoria. Sumatoria, como su nombre lo puede decir, lo que vamos a hacer es una suma. Aquí arriba tenemos este puntico significa la palabra multiplicación. Entonces realmente vamos a tener una sumatoria de multiplicaciones. ¿Cuáles son esas multiplicaciones? Según el ejemplo tenemos que I era intervalos, ¿es correcto? ¿Cuántos intervalos tenemos? 5. Muy bien, entonces ¿qué debemos hacer? Dice que una sumatoria desde I igual a 1, que sería desde el primer intervalo hasta el quinto intervalo, de la siguiente forma. F sub I, ¿qué significa F sub I?
frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del primer intervalo? ¿Quién la recuerda? 7. Entonces, vamos a mirar cuál es la sumatoria que vamos a hacer. 7 por x sub i. Quiere decir que en este caso i valía 1. Es decir, que era x sub i la marca de la clase. ¿Cuál es la marca de la primera clase? Vamos a revisarla. Según lo que vimos, es 156. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 7 por 156. Ese va a ser nuestro primer sumando. Listo, ya tenemos la primera. Dijimos que vamos a sumar 5 cosas. Vamos a hacer la segunda. ¿Qué proponen? Vamos a ver. Es reemplazar, es mirar todo en el segundo intervalo. Es decir, que debemos multiplicar ¿a quién? 7 por 160. Entonces hacemos 7 por 160. 7 por 160. ¿Ya entendieron qué significa más o menos eso? Entonces, aquí reemplazamos, en esta parte reemplazamos a i por el valor de 1. Es decir, miramos la frecuencia absoluta del primer intervalo. Reemplazamos a i por 1, porque ambas tenemos que reemplazarlo al tiempo por el mismo valor, y nos da que tenemos la marca de la clase del primer intervalo. Y tenemos este valor. Posteriormente, reemplazamos a i por ¿qué valor? Por 2, para mirar la frecuencia absoluta del intervalo número 2. Y reemplazamos x sub 2, es decir, la marca de la clase del intervalo número 2. ¿Cuántas sumas llevamos? ¿Cuántos sumandos llevamos? 2. ¿Cuántos deben ser? 5, porque tenemos 5 intervalos. Entonces, vamos a reemplazar ahora a i por ¿qué valor? Por 3. Quiere decir que vamos a revisar ¿qué intervalo? El intervalo número 3. Entonces, miramos quién es f sub 3, es decir, es 1 por x sub 3, que sería 164. Entonces vamos y lo escribimos, que sería 1 por 164. ¿Listo? 1 por 164. Bien, vamos a nuestro cuarto sumando. Voy a tener que hacerlos más pequeños para que me alcance. Y ahorita colocamos el último sumando. Bueno, voy a tratar de que me alcance ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos reemplazar ahora para el cuarto sumando? ¿Y por quién? 4. Vamos a y x sub y sería x sub 4, que quiere decir que vamos a revisar nuestro cuarto intervalo. Si se dan cuenta que lo más duro era como los símbolos, pero realmente lo que se ejecuta es muy sencillo. Entonces es 5 por 168. ¿Qué estamos acá haciendo? Introduciendo lenguaje matemático, que va a ser importante para lo que van a ver a futuro. 168. Y el último creo que era ¿cuánto? 5, perdón. Y por último teníamos ¿a quién? A 4 por 172. Vamos a dejar los valores ahí y detrás de cámara por favor vayan haciendo las multiplicaciones para colocarlas en un momento. Entonces, detrás de cámara hicimos las operaciones de los sumandos. También me di cuenta que nos faltaba que para hallar la media, pues obviamente siempre hemos dicho que es la suma de todos los datos y se divide entre el número de datos. Entonces fue la situación que escribí acá, que toda esta sumatoria, todo el resultado de esta sumatoria lo voy a dividir por el número de datos, que en el caso de nuestro ejemplo es 24. Entonces, ya vamos a tener nuestro valor final de la media, que será el resultado de esa suma de 1092 más 1120 más 164 más 840 más 660 más 688, que estos datos no son otros que los resultados de las multiplicaciones planteadas arriba. ¿Alguien de ustedes tiene en este momento el resultado de la suma? De la suma. Entonces el resultado, la media será 3904. Todo eso dividido, mi cantidad de datos, que en este caso es 24, cuyo resultado final es, denme el resultado con todas las cifras decimales que le da la calculadora. Bueno, lo que podrían hacer es, incluso, antes de guardar ese resultado, vamos a hacer algo en lo que yo siempre les he hecho énfasis. Pues simplifiquémoslo, que sería una forma también para dar resultado exacto.
La mitad de 3.904 sería 1, 9, 5, 2, dividido 12. ¿Se puede simplificar más? ¿Ustedes qué creen? Sí, ambos números tienen mitad. Me daría 9, 7, 6 sobre 6. ¿Podemos simplificar más? Claro que sí. Me daría 4, 4, 8, 8 dividido 3. Y cualquiera de esos podríamos decir que es nuestra media. Y ya finalmente dar un valor aproximado que nos lo puede dar la calculadora, que no es otra cosa más que 162,6 periódico. Entonces ya ni siquiera es aproximado, es exacto porque le estoy colocando el signo, el símbolo de periódico. Hemos terminado así entonces con nuestra moda, con nuestra mediana, perdón. Entonces, con nuestra media. Muchísimas gracias a los asistentes. Ahí es donde uno se da cuenta de quiénes están pendientes, si no. Por último, vamos a hacer lo que se llama la mediana. La mediana es un poco más compleja. Para ella necesitamos la siguiente ecuación, ¿sí? Pero antes que la ecuación, les voy a mencionar, lo primero que debemos determinar es, de la tabla vamos a hallar un intervalo de referencia. Uno de estos 5 intervalos va a ser nuestro intervalo de referencia. ¿Listo? Que para el caso de la mediana, les cuento que es coger este intervalo de referencia, va a salir de lo siguiente. Voy a borrar esto para colocar primero el intervalo de referencia. Intervalo de referencia. ¿Cómo se calcula? El total de datos dividido entre 2. N dividido 2. Cuando lleguen a noveno van a ver algo que se llaman cuartiles, percentiles y demás. Y ahí, pues esta fórmula que les voy a dar acá va a tener incluso una amplificación. Pero básicamente lo que necesitamos es nuestro intervalo de referencia, que para el caso de nuestro ejemplo sería 24 dividido ¿quién? 2, que es igual a 12. Pilas. ¿Qué debemos hacer en ese intervalo de referencia? Cogemos, con este valor vamos a revisar nuestras frecuencias absolutas acumuladas. Y miramos cuál es la frecuencia, cuál es el intervalo que tiene esta frecuencia absoluta menor a 12. Entonces, frecuencias absolutas, ¿cuál es el intervalo que tiene un valor menor a 12? El primero. Entonces, no tomamos este, sino tomamos el primero, porque aquí ya da 14. Si digamos hubiera sido nuestra referencia hubiera sido 17, no tomamos el 20, sino tomamos el 15. Este hubiera sido nuestro intervalo de referencia. Toda esta información que está acá. ¿Está claro esa parte, chicos? Como nos dio 12, miramos el anterior, este va a ser nuestro intervalo de referencia. ¿Qué intervalo es? El intervalo número 1. Este es el segundo intervalo. Changos. Listo. Entonces, este es el intervalo número 2, este es el 3, y este es el 4, y este es el 5. Bien, ¿cuál es nuestro intervalo de referencia? El intervalo número 1. Entonces, ahora sí vamos a hacer la fórmula de lo que va a ser la mediana. La mediana tiene como fórmula lo siguiente. Vamos a ver si me la sé más o menos de memoria. Sé que es el límite inferior del intervalo de referencia. Entonces acá me toca colocar de f sub i. ¿Quién es f sub i? En este caso, intervalo de ¿qué? ¿De qué, chicos? De referencia. Listo. A esa parte lo que debemos hacer es sumarle, ¿sí? Ya me acordé del resto. Le vamos a sumar a una cosa grande, que es n dividido 2, eso ya lo hicimos hace un momento, ¿qué es? En este caso, 12, perdón. Ya es pero a eso antes le vamos a restar, ¿sí? Aquí de pronto es donde algunos se podrán confundir de qué significará esto. Bueno, sería f sub i menos 1.
Y ese menos 1 no quiere decir que le vayamos a restar 1 a ese resultado, sino que este menos 1, pilas a este f sub i menos 1 significa intervalo. ¿Frecuencia qué? ¿Qué frecuencia es esa? Absoluta, ¿cierto que sí? De un intervalo que sería el de referencia, no, sería frecuencia ¿qué? Absoluta, no, absoluta del intervalo anterior. Del intervalo anterior. Ese i menos 1 quiere decir intervalo anterior. Ya ahorita vamos a hacer un poco más, una práctica más fuerte alrededor de eso. ¿Listo? Y todo eso, si dividido la frecuencia absoluta, ¿sí? Siempre se me olvida si es esa. Ah, no. Perdón. Sobre la frecuencia acumulada de ese intervalo multiplicado por la amplitud. ¿Listo? Continuando con la exposición tendríamos lo siguiente. El límite inferior f mayúscula sub i es de acuerdo al intervalo de referencia, que en este caso dijimos que mi intervalo de referencia iba a ser el primero. Tomamos el límite inferior, el intervalo es este. ¿Cuál es el límite inferior? 154. Entonces en mi ecuación colocamos que esto es igual a... Perdón. Se me bloqueó. Que el límite inferior en nuestro caso será... ¿Cuánto dijimos, chicos? 154. A eso le vamos a sumar varias cositas. N dividido 2 no será otra cosa. Primero lo voy a plantear para que no se pierda ningún paso. 24 es el número de datos que teníamos, dividido 2, que pues es el caso de la mediana. Ya a eso le vamos a restar. ¿Qué significa f sub i menos 1? Esto es una frecuencia absoluta. Pero ese i sub i menos 1 significa la frecuencia absoluta del intervalo anterior de nuestra referencia. Como en el caso del ejemplo, no hay un intervalo anterior, se dice que la frecuencia absoluta del intervalo anterior se va a tomar como un valor de 0. Muchísimas gracias. Entonces, en ese caso sería menos 0. Aquí voy a hacer una aclaración. Si mi intervalo de referencia hubiera sido, no sé, el tercero, ese era mi límite inferior hubiera sido 162, mi frecuencia acumulada anterior sería... Este es mi intervalo de referencia, entonces el anterior hubiera sido 7. ¿Sí? Para que aclaremos un poco más. Y por último en la fórmula, lo difícil sería dividido la frecuencia absoluta acumulada. ¿De quién? De mi intervalo de referencia. Que en mi caso el ejemplo es el primero, entonces es dividido 7. Vamos a colocar acá, dividido 7. Todo esto por la amplitud, que en este caso de nuestra referencia, ¿cuál es? 4. Tenemos que tener cuidado, hacer jerarquía de las operaciones. Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues todo lo de la división acá. 24 dividido 2, 12. 12 menos 0, 0. 12 menos 0, 12. Y 12 dividido 7, 12 séptimos. Lo podemos dejar en fracción. 12 séptimos por 4. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Me quedaría 154 más 12 séptimos dividido 12 séptimos por 4. Continuando con mi jerarquía de las operaciones, me quedaría 154 más 48 séptimos, ¿sí? Que eso nos daría como resultado 7 por 154, voy a colocarlo por acá para que me quede ahí. Da 28, llevo 2, 35 y 2, 37, llevo 3, sería 1078 menos 48 dividido ¿quién? 7. Más 48. ¿Qué me va a dar eso? Un total de 1126 dividido 7. Mi resultado exacto sería ese. Y si lo aproximamos, chicos, me regalan la fracción aproximada, por favor. Una división rápida ahí, por favor.
160, ¿qué? 85 y otros valores más. ¿Es correcto? Entonces, de esta manera ya hemos terminado. Y si nos damos cuenta, la mediana, miremos cuál era el valor de la mediana, fue aproximadamente 160,85. ¿Sí? Si miramos el valor de la moda, de la media fue un valor de 162. Se llaman medidas de tendencia central, por tanto lo más normal es que sean valores muy cercanos. 162 y 160 son valores aproximados. Y si miramos la moda dice que es entre 154 y 162, están las tres en el mismo rango. Chicos, de esta manera hemos terminado lo que es las medidas de tendencia central de datos agrupados, ¿sí? Como se darán cuenta, la mediana es la que necesita mucho más cuidado, necesitan especialmente comprender el significado de esta ecuación. ¿Listo? Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos en la próxima.